Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora te damos las gracias por tus bendiciones. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, Señor, a aquellos que tú has llamado, Señor Jesús. Y en esta hora, Señor, que cada uno, Señor, encuentre lo que vino a buscar, Señor, que te encuentre en ti, que encuentre en ti, Señor, la sanidad para su alma, que encuentre en ti, Señor, la salvación, Señor, esa ayuda que tanto necesita, Señor. Y aquí estamos, Padre bendito, con un corazón dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo esté haciendo la obra, Señor, y nos revele, Señor, a nuestro espíritu, Señor, lo que tú quieras, Señor, revelarnos, Señor. Prepara nuestros oídos, nuestro corazón, para que tu palabra llegue a la vida, Señor, de tal manera que nuestras vidas sean enderezadas, que nuestras vidas, Señor, sean transformadas por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, presentarse. Hemos estado hablando acerca, ¿verdad?, de las partes de lo que era el tabernáculo en el desierto con Moisés. Hemos estado viendo lo que eran sus bases, sus fundamentos. Hemos visto, ¿verdad?, acerca de su estructura, de lo que eran las tablas, de cómo estaba constituido. Hemos estado viendo a algunos de los mobiliarios que estaban dentro, como el candelero, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las cubiertas, ¿sí?, de todas esas cortinas que estaban encima, que eran como el techo, que servían de cobertura para el tabernáculo, ¿sí? ¿Por qué es importante, verdad, saber todo acerca del tabernáculo? Porque en primer lugar el tabernáculo representaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Era lo que significaba, verdad, ese tabernáculo, primeramente el cuerpo de Cristo, pero también representa a la iglesia como un conjunto, ¿sí? Todos nosotros somos miembros, somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Somos muchos, pero somos uno, una unidad, ¿verdad?, que juntos formamos el cuerpo de Él. Pero también va más allá, sino que individualmente nosotros, nuestro ser, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu. Amén. Vemos como Dios vino a descender poco a poco hasta llegar personalmente e individualmente a cada ser, a cada persona. Amén. Estuvo allá en el tabernáculo donde estaba su presencia, luego vino el templo, ¿verdad? Luego vino Él en persona, ¿sí? ¿verdad? Y cuando Él tuvo que irse, no nos dejó solo, dejó a su Espíritu para que habitase ese templo. ¿Sí? ¿Amén? Y aquí reside su presencia en lo más interior, en lo más profundo, ¿verdad?, que viene a ser esa arca donde residía la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque al conocer el tabernáculo, cómo estaba constituido, ¿verdad?, y qué función tenía cada parte, entonces podemos entender a nosotros, a nuestra propia vida, a nuestro propio caminar, ¿sí? Y para qué estamos aquí, por qué Dios nos escogió y nos colocó dentro de su cuerpo, y ahora ya que estamos aquí, ¿ahora qué hago? ¿Cuál es mi función? Amén. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? ¿Sí? Pues aquí el apóstol Pablo en Efesios, él está orando y su deseo principal es que todos lleguen a tener ese conocimiento y esa revelación de Cristo. ¿Sí? Y en su mente de Pablo, él, como todo judío, como todo israelita, ¿verdad?, él tenía en mente siempre el tabernáculo de Dios o el templo. ¿Sí? Amén. De tal manera que al conocer
tanto por fuera y por dentro del tabernáculo, estarían conociendo a Cristo. Que para eso Dios mandó a que se construyese ese tabernáculo, que apuntaba a Cristo, para que cuando vieran a ese tabernáculo, ellos empezaron en su mente, ¿verdad?, a conocer, ¿verdad?, quién era ese Mesías. Amén. Cuando viene Cristo, ¿verdad?, lamentablemente dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron. Amén, amén. ¿Sí? Estaban tan familiarizados con el tabernáculo y con el templo que cuando vino el verdadero templo, el verdadero tabernáculo, no lo pudieron reconocer. Amén. Porque no cabía dentro de su idea que se habían hecho. ¿Sí? Entonces fue desechado, ¿verdad?, por su propio agente. Amén. Pero aquellos dice que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Hoy en día todos nosotros, sin haber visto físicamente a Cristo, ¿verdad?, le hemos amado, como dice Pedro, ¿no?, en su carta, a quien amáis sin haberle visto. ¿Sí? Nosotros que no lo vimos físicamente, nos enamoramos de Él cuando nosotros se nos predicó la palabra o cuando nosotros leímos los evangelios, porque en los evangelios se encuentra quién es Él. Nos van, ¿verdad?, a conocer a todo de Cristo, y con el simple hecho de saber de que Él, siendo Dios, siendo Rey, vino y tomó un cuerpo, forma de hombre, y habitó entre nosotros, murió en la cruz del Calvario por mí. Entonces, ¿cómo no amarle, verdad? Cuando nosotros leemos todo esto, le empezamos a amar al Señor y queremos conocerle más. ¿Sí? Entonces, nosotros sin verle a Él físicamente creímos y le amamos, ¿verdad? Su gente no lo hizo. Entonces, ese es el propósito de Dios, que nosotros podamos llegar a tener revelación y conocimiento de todo lo que es Cristo, como decía Pablo, lo alto, lo ancho, lo profundo, ¿sí?, todo de Él. ¿Por qué? Porque al conocer a Cristo, yo tengo esa seguridad, estoy afianzado, estoy sobre ese fundamento que me mantiene de pie como una columna, como las tablas del tabernáculo. ¿Sí? Entonces, allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 26, dice así: Dios les va a dar las indicaciones a Moisés de cómo debe construir el tabernáculo. Dice Éxodo 26, dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la otra cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, y con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas, y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo, y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo corchetes de bronce, las cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo
a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cortina, una cubierta de pieles de carnero teñida de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. ¿Amén? Está describiendo paso a paso, como un instructivo, Dios a Moisés de cómo debe construir el tabernáculo. Y aquí le está mostrando cómo va a ser el techo, por decirlo así. ¿Amén? Entonces, cuando uno va a construir una casa, ¿verdad?, sencilla, empieza, ¿verdad?, por lo básico, ¿sabes?, por los fundamentos y también por el techo, ¿no?, para que mientras esté trabajando pueda tener sombra y pueda protegerse del calor, y en caso de lluvia, pues también de la lluvia. ¿Bien? Entonces, Dios le empieza a dar específicamente medidas, materiales y de cómo debe de ir construida el techo, la cobertura de ese tabernáculo. Y cada medida, cada cosa que le dice, Moisés debe hacerlo a la perfección, ni un codo más ni un codo menos, ¿sí?, porque Dios es detallista. Todo lo que Dios dice lo debemos de cumplir como Él dice. Moisés no podía decir, pero si le añado un codo más, ¿sí?, y si lo hago de otro material mejor, más bonito, no podía hacer eso Moisés, sino que él debería pegarse al plan original, a lo que Dios le estaba dictando. Lamentablemente, nosotros cuando vivimos nuestra vida cristiana, queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos hacer las cosas como nosotros pensamos que es mejor, cuando Dios ya ha dicho en su palabra cómo debe ser nuestra vida, ¿verdad?, cómo debemos vivir. Entonces, cuando Dios ha dicho algo, yo ya no puedo agregarle ni quitarle nada, simplemente debo obedecer. ¿Bien? Entonces, imaginemos que este tabernáculo, ¿no?, este templo, en vez de paredes estaban las tablas recubiertas de oro, que ya lo vimos, ¿no? Cada tabla estaba sobre un fundamento de plata, enterrado sobre la arena. De ahí la tabla de acacia recubierta de oro. Y arriba, ¿verdad?, estaban las cortinas. Entonces, todo esto era el lugar santo, y de aquí para acá vendría a ser el lugar santísimo. Y todo esto estaba con un velo, y allá en la entrada estaba otro velo, ¿sí? Las cortinas eran tan grandes que iban desde de afuera a casi al ras del piso de afuera, y subía, se doblaba, cubría la parte de arriba y otra vez bajaba al ras detrás de la pared, como una tienda de campaña. Sí, estaba así, estaba cubierto. La primera cubierta de hasta arriba era de piel de tejón, que era una cubierta color negra. Debajo de esa primera cubierta estaba otra, y de ahí le siguen otras dos, eran 4 cubiertas. Entonces, cuando la gente de afuera, incluso a las naciones que estaban alrededor de Israel en el desierto, que venían a ver quiénes eran estos, cuyo Dios lo había sacado con mano poderosa y que había hecho prodigios allá en Egipto y lo había traído en el desierto, ellos cuando veían en el centro de todo estaba el tabernáculo, y lo que ellos veían era una tienda color negro, ¿sí? ¿Y eso qué es? Porque era sin atractivo, no era una cosa vistosa a comparación de sus templos, sus tiendas que ellos hacían para sus dioses, que eran cosa monumental, hermosa, que las naciones paganas hacían a sus dioses. Cada uno de sus dioses tenía sus propias tiendas, sus propios templos, sus propios tabernáculos. Entonces, la tienda del Dios de Israel, el tabernáculo, por fuera no era hermosa,
¿sí? No era de un material llamativo de oro, sino que simplemente era piel de tejón, una piel dura. ¿Se imaginan? Entonces, ¿qué pasa cuando viene Cristo? Se tabernaculiza, es decir, toma un cuerpo y viene a morar en medio de su pueblo, allá en Israel. Dice que no le recibieron, lo desecharon. ¿Por qué? Porque veían a él como esa cubierta de piel de tejón, ¿sí? Las cubiertas, todas ellas representaban a Cristo mismo. Todo el tabernáculo representaba a él, desde la entrada hasta el interior del lugar santísimo. Todo hablaba de él. Todos los mobiliarios, los velos, las cortinas, las tablas, todo hablaba acerca de él, todo apuntaba a él. De tal manera que Israel, al ver todo eso, ellos tenían que entender que un día iba a venir el Mesías y que debían de reconocerlo por el simple hecho de ya haber estado ahí, en el tabernáculo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando Él viene? Ellos no lo reconocen, ¿sí? Dice Isaías que fue desechado y despreciable, ¿sí? Y que no había hermosura en Él como para desearlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Israel estaba viendo la piel de tejón, la piel de hasta arriba, ¿sí? Israel no tuvo ese deseo de ir más allá para conocerlo, ¿sí? Es decir, que la mayoría de la gente en el tabernáculo solo se llegaba hasta el lugar allá afuera, donde estaba el altar de bronce y la fuente de bronce. Hasta ahí llegaban el pueblo. Los que entraban al lugar santo eran los sacerdotes para ministrar. Pero acá en el lugar santísimo solamente llegaba el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, vemos que mientras uno se va acercando es más alto el grado de santidad que uno debe tener, ¿sí? El pueblo en el atrio entraba adentro del lugar santísimo los sacerdotes y acá el sumo sacerdote, ¿sí? Había un camino que recorrer y en cada lugar que pasaba era algo que tenía que morir. ¿Por qué? Porque yo al entrar dentro del atrio se encontraba el altar y ahí es donde uno tenía que morir, ¿sí? Morir a mi yo, morir a mi ego, mi orgullo, para que así yo pueda pasar a la fuente de bronce y lavarme. Ya una vez lavado, ahora sí podía entrar a ministrar, a hacer el servicio aquí dentro del lugar santo, es decir, prender las lámparas de la menorá, cambiar el pan, ofrecer el incienso, la adoración, las oraciones a Dios, ¿sí? Pero más acá solo podía entrar con sangre para derramarla sobre el propiciatorio del arca del pacto, ¿sí? Para el perdón del pueblo. Entonces, Dios ya había establecido un camino y Él lo abrió. Es como cuando uno va al campo, ¿no? Y no hay camino, empieza con su machete a abrir camino. A los que vienen atrás de Él se les haga más fácil llegar a donde tienen que ir. Y Cristo fue el primero en venir y nos abrió el camino para que nosotros pudiésemos conocer a Dios, ¿sí? Entonces, Cristo tuvo que venir de arriba hacia abajo, y nosotros tenemos que venir de afuera hacia adentro, ¿sí? Cristo estaba en su gloria ya en el principio con Dios, como dice Juan, ¿no? En el principio era el verbo, la palabra,
La palabra vino, se hizo carne, tomó esa apariencia de piel de tejón. Jesucristo se quiso dar a conocer. ¿Quién podía tener ese conocimiento y esa revelación de Cristo? El que llegaba hasta acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras la gente de afuera veía lo exterior, la piel de tejón fea, los sacerdotes y el sumo sacerdote veían lo más hermoso por dentro. ¿Por qué? Porque las tablas estaban de oro, las paredes eran de oro, y cuando miraban al techo veían las cortinas. La primera cortina, que era, dice, de obra primorosa, que era de azul, lino, púrpura y carmesí, de esos colores. Y además esas cortinas estaban bordadas a mano con querubines. Imagínense al sumo sacerdote, a los sacerdotes, cuando entraban, veían la belleza dentro del tabernáculo. Ellos pensarían, ¿no?, de lo que se pierde, lo que están afuera, de lo que se pierde, de ver esta hermosura, esta belleza. Prácticamente ellos eran como si estuvieran en el tercer cielo, en los lugares celestiales que decía Pablo. ¿Por qué? Porque eso simulaba, dentro del tabernáculo simulaba los lugares celestiales. Y acá, en el lugar santísimo, representaba el tercer cielo, donde está Dios, donde está su trono. Por eso estaba el arca de ahí, que era el trono de Dios. ¿Sí? Entonces, estaban las cortinas. La primera eran 5 cortinas que se unían a otras 5 cortinas. ¿Sí? Cada cortina medía como unos 2 metros por 14 metros de largo. ¿Sí? Y se unían 5 cortinas y otras 5 cortinas, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y en todas ellas estaban bordados querubines. ¿Sí? Esa es la primera cortina. La segunda cortina que estaba sobre encima era de pelo de cabra. ¿Sí? Después de esa cortina le seguía otra cortina, otra que era de piel de carnero tenía de rojo. Y la última era la piel de tejón. ¿Sí? Entonces, de arriba hacia abajo es Cristo, piel de tejón, pero por dentro eran todos esos colores, ¿no? Lino, azul, púrpura, carmesí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando uno viviese de afuera hacia adentro, pudiesen conocer el interior, el corazón de Cristo. ¿Sí? Nosotros cuando venimos a Cristo, inmediatamente tenemos ese acceso hasta acá. ¿Sí? ¿Sí? Porque Cristo nos abrió el camino. Los judíos no pudieron conocerle y no llegaron hasta acá. Ellos solamente se fijaron en lo externo, en la piel de tejón, y lo desecharon. ¿Sí? Pero nosotros, sin haberle visto, por el simple hecho de conocerla a través de la Escritura, llegamos hasta acá y vimos la belleza por dentro. ¿Sí, amén? ¿Sí? Para nosotros ya no nos importó si era judío, ya no nos importó si era hermoso, tenía un buen cuerpo, no. Simplemente por lo que dice la Escritura en los Evangelios, le amamos y tuvimos fe, creemos en Él. ¿Bien? Dice que nosotros estamos en una mejor posición. ¿Sí? Porque a nosotros nos tocó un tiempo de que tenemos más conocimiento y revelación acerca de Él. ¿Sí? Pero solamente aquellos que deciden morir, que muera su carne,
Y bien, y pasan hasta acá, son solamente aquellos que pueden ver la gloria de Dios, la belleza de Cristo. Entonces, todas estas cubiertas, todas estas pieles, todas estas cortinas representaban la cobertura. ¿Sí? Es decir, que Cristo es todo, sobre todo, que tiene la preeminencia, todo, como dice Pablo, ¿no? Y todo lo que está debajo de esas pieles, de esas cortinas, están bajo cobertura o bajo la autoridad de Cristo. Entonces, las tablas estaban dentro, ¿sí? Todo el tabernáculo estaba dentro, los utensilios estaban bajo de esa cobertura. Entonces, si todo lo que había dentro, las tablas nos representan a nosotros, significa que nosotros debemos estar bajo esa cobertura o bajo esa autoridad. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. ¿Amén? Y ahí están todos nosotros. Ahí también estaban esas 5 columnas donde se sostenía el velo. Y esas 5 columnas representaban los 5 ministerios, ¿no? El profeta, apóstol, maestro, pastor, es decir, que todos están bajo la autoridad de Cristo. En la cabeza es Cristo. Y hoy en día, un cristianismo que se ha desviado mucho y que se parece más a un liderazgo del mundo, se piensa que el pastor, el profeta, piensa que es el que está por encima, ¿no? Pero en el tabernáculo estaban todos al mismo nivel. Y todos están bajo la cobertura de Cristo. Entonces nadie es más, nadie es menos, todos estaban al nivel. ¿Sí? Entonces, nosotros que éramos esas tablas de acacia recubiertas de oro, tenían fundamento, la plata, ¿no? La base de plata que estaba enterrada. ¿Sí? Pero por arriba estaban unidas a la cubierta, a las cortinas. ¿Sí? Y alrededor estaban unidas una tabla con la otra, con las barras de oro, igual. Estaban unidas, hay una unidad. ¿Sí? Y la tabla que atravesaba todas, por en medio, ¿no? Entonces, así debe ser nuestra vida cristiana. Debemos tener base, fundamento, ¿sí? Que es la obra de Cristo, su redención. Por eso la plata, ¿sí? Eso significa la plata, redención, la obra de Cristo. Yo no puedo mantenerme de pie por mí mismo. Estoy parado sobre la base de que Cristo murió por mí. Yo no me sostengo solo, hay alguien que me sostiene. ¿Ven? Y estoy recubierto o escondido en Cristo, con ese recubrimiento de oro, que significa la divinidad, la gloria de Cristo, de Dios. ¿Sí? Y estoy unido con mi hermano, con mi otro hermano, por esas barras de oro. Aunque yo quiera zafarme, no puedo porque estoy unido, estoy en unidad. ¿Sí? Pero no solamente esto, sino también tengo cobertura. ¿Sí? Y en la cabeza de todo, Cristo. Pues tanto la base de plata y las barras hacían que esas tablas estuvieran firmes. Y aún más la cubierta hacía que todo estuviera firme, de manera que no se moviera. Aunque vinieran los vientos fuertes, no se movía. Y aunque venía la lluvia, no se mojaba por dentro por la piel de tejón, que era impermeable. Entonces las cortinas, la piel de tejón era impermeable. Era dura, pero era impermeable. Y nos representa a Cristo primeramente, pero también a nosotros. Y hoy en día, ¿quién quiere ser piel de tejón? Nadie, casi nadie quiere hacerlo.
¿Por qué? Porque es la que sufre todo, ¿no? La que le da el sol, los rayos del sol, la que protege, la que cubre, la que viene el agua y no permite que entre el agua, que viene el viento con la arenisca, ¿no? Y todo sobre la piel del tejón. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, ¿quién quiere ser piel de tejón? Nadie está dispuesto a dar su vida por sus hermanos que están abajo. ¿Sí? Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque la piel del tejón cubre, protege. Y hoy en día, en los tiempos que vivimos, cual más podría decir, pues allá es que se les arregle, ¿no? Yo por qué voy a quitar mi vida por otro. Pero quien es piel de tejón tiene amor, que da su vida, que no es solamente dar su vida físicamente, ¿no? Sino que es orar por ese hermano. Aleluya. Que yo sé que está pasando por prueba de lucha. Yo, Señor, yo pongo mi vida, yo oro por él, yo lo bendigo, yo intercedo por él. Amén. ¿Sí? Si yo veo a un hermano que apenas empezando y como que quiere caer, yo lo sostengo, hermano, sigue adelante. Amén. Aleluya. Estoy siendo piel de tejón. Cristo vive. Pero hoy en día, ¿verdad? Casi no quieren ser, ¿verdad? El velo, lo más hermoso, quieren ser lo que está recubierto de oro, ¿no? Aleluya. Pero nadie está dispuesto a sufrir, a pagar un precio, y más por tus hermanos. ¿Sí? Entonces, después de esa piel de tejón, le sería, ¿verdad? Una piel de cabra que estaba con tinte rojo, teñidas de rojo. ¿Sí? Entonces la piel de tejón era como la piel, todas esas telas eran como la piel, mientras que las tablas alrededor del tabernáculo eran como el esqueleto, lo que le da soporte. Las pieles, las telas servían como la piel. Amén, aleluya. ¿Y qué pasa cuando nuestra piel tiene una alergia? Cristo vive. Lo siente la piel. Sí. Entonces, la segunda era la de piel de cabra teñida de rojo. Y esta piel nos habla de el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Recordemos a esa cabra que se sacrificaba por todo el pueblo, ¿no? Donde descargaban su pecado sobre ella y era sacrificada. Esta cabra me sustituye a mí y lleva mi pecado. Ella es la que paga y en la que cae todo el juicio. Entonces esta cabra me salva a mí. Yo debía haber muerto en vez de ella, pero alguien tomó mi lugar. Y así Cristo. Amén. Cristo es mi sustituto. Cristo es esa piel de cabra teñida de rojo porque Él me sustituyó en la cruz del Calvario. En esa cruz del Calvario debía estar yo, quien debería estar ahí. Pero alguien tomó mi lugar, Cristo. Ahora yo estoy salvo porque Cristo hizo la obra. ¿Sí? Eso es la piel de cabra teñida de rojo. La que le seguía era un tejido de pelo de cabra. Es decir, que a la cabra le quitaban todo el pelo y empezaban a tejerla, ¿no? Una gran lana, ¿no? Que cubrían todo, como 18 metros. Amén, aleluya. ¿Y qué nos habla la de pelo de cabra? Nos habla de sustitución. ¿Sí? Recordemos primeramente cuando Adán y Eva pecan, hay una sustitución.
Es decir, que Dios toma a dos cabras, con la sangre de ellas cubre el pecado de Adán y Eva, pero con la piel de ellos, de esas cabras, les hace vestidos. Amén. Amén. Ahí Amén. vemos el pelo de cabra. Hay una sustitución. O que estoy vestido de justicia, de algo que yo no pude obtener por mí mismo, sino que Cristo lo hizo. Amén. ¿Sí? Un animal tuvo que morir y de su sangre cubrir el pecado, pero con su vestido, con su pelo, cubrió mi desnudez. Amén. ¿Sí? Igualmente lo vemos, ¿verdad? Con Esaú y Jacob. Recuerda eso, ¿no? De que cuando Jacob se pone, ¿verdad? Simulando a Esaú, su vello, pone pelo de cabra, Amén. para que su padre Isaac lo reconociera, que fuera ese Esaú. Hubo una sustitución, un cambio ahí. No era Esaú, era Jacob. Amén. Entonces, igualmente, cuando está Abraham con Isaac, que lo va a sacrificar, ¿quién estaba ahí del zarzal? El carnero. Ese fue el sustituto para Isaac. Ya no muere Isaac, muere ese sustituto. Y cuando Isaac pregunta, ¿y dónde está el carnero para el sacrificio? Cristo vendría, Juan el Bautista vendría a contestar su pregunta. Cuando ve a Cristo que viene a bautizarse, aquí está, Aleluya. Cordero que quita el pecado del mundo. Sí, amén. Que nos vendría a sustituir y tendríamos justicia por él. Ya no estamos desnudos, estamos cubiertos con Amén. ese pelo de cabra. Gloria a Dios. ¿Sí? Y la última cortina, que era la que estaba aquí encima, eran cortinas de lino torcido, color blanco, pero estaban bordadas con querubines de colores, ¿no? Azul, púrpura, carmesí. Y cada uno de esos colores representaban como un rostro, un aspecto, una faceta de Cristo. ¿Por qué? Porque estos 4 colores, blanco, azul, púrpura y carmesí, no solamente estaban aquí en las cortinas, estaban en el velo y estaban en la puerta de entrada del atrio. Amén. ¿Sí? Y estos 4 colores representaban a Cristo como un todo. Es como un color, era una pincelada de Cristo. Por eso tenemos 4 evangelios. Amén. Cada uno Aleluya. nos da a conocer una faceta de Cristo. Cada evangelio presenta a Cristo de una manera. Sí, amén. Por eso los 4 seres vivientes que tienen 4 caras, 4 evangelios. Amén. ¿Sí? Recuerdan esas caras, ¿no? De león, de hombre, de buey y de águila. Amén. Cada uno de ellos representa un evangelio, o así lo representa cada evangelio. Es decir, que para que yo pueda entrar al tabernáculo por la puerta, tenía que atravesar por esos colores, es decir, tenía que conocer quién era Cristo para poder acercarme a Él. ¿Sí? Cuando nosotros venimos y convertimos, lo primero que hacemos es leer los evangelios para conocer a Cristo. Cuando yo leo los evangelios y conozco a Cristo, me anima más a entrar, me anima más a conocerlo. Porque cuando uno lee los evangelios se enamora más de Él, Amén. quiere conocerle más. ¿Sí? Amén. Es querer entrar más allá, hasta acá, lugar santísimo. Sí, amén. Entonces, dice que esos querubines estaban hechos de obra primorosa. Y esa palabra, obra primorosa, es la misma que se utiliza Pablo en Colosenses, que dice que somos hechura de Cristo.
Sí, amén. Y esa palabra hechura da a entender como que si fuésemos un poema. Cuando uno escribe un poema, es algo que nace desde el profundo de su corazón, inspirado, ¿no? Con tanto amor. Cuando dice que somos hechura, es como si Cristo escribiera de lo profundo de su corazón algo hermoso, su sentimiento, es decir, que puso algo ahí, con sentimiento nos creó. Sí, amén. Todos nosotros somos hechos de obra primorosa. ¿Sí? Entonces, estos querubines, cuando hay querubines, significa que está la presencia de Dios ahí, o sea, el trono de Dios. Amén. Porque dice Isaías, ¿no? Ezequiel, que Dios habita en medio de los querubines. Sí, amén. Entonces, este lugar santísimo y santo representaba el lugar del trono de Dios, que está rodeado de querubines, de ángeles y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, cuando Adán y Eva pecan, son expulsados del jardín. Y para que no tuviesen esa osadía de regresar, de entrar, Dios puso dos querubines con una espada, ¿no? Ahí que se revolvía. Si ellos querían entrar, esa espada los atravesaría. Porque en pecado no te puedes entrar acá y tomar del arma. ¿Sí? Amén. Tiene que haber derramamiento de sangre porque puedas entrar. Porque como el hombre no pudo salvarse a sí mismo y dar su vida, tuvo que venir Cristo para tomar nuestro lugar. Y Él fue el que atravesó. ¿Sí? Amén. Y Él fue atravesado por esa espada Amén. y abrió el camino para que nosotros pudiésemos entrar. Aleluya. ¿Sí? Dice Pablo que Él nos abrió el camino a través de su velo, que es su carne. Cristo, ¿verdad?, tuvo que entrar, llevó el pecado de nosotros en Él, y al pasar esa espada lo atravesó. En la cruz del Calvario lo que pasó. ¿Sí? Ahora nos abrió un camino vivo a través de su carne. Ahora todos nosotros tenemos ese privilegio de poder entrar aquí, estar aquí y disfrutar de su gloria, de sus bendiciones, y estar sentados, como dice Pablo, en lugares celestiales. Entonces, eso era lo que significan las cubiertas, las telas, las piedras. Cristo viniendo, tomando cuerpo de hombre, bajando, para que yo cuando viniese pudiera conocer todo de Él. ¿Cuántos quieren estar o están dispuestos de ser piel de tejón? Amén. ¿Verdad? Está arriba, ¿no? Que si te ven, quizás te desechan algunos, no, te ven por fuera, ¿no? Pero no saben lo que llevas dentro. ¿Quién está dentro? Amén, amén. ¿Sí? Nosotros albergamos la presencia, la gloria de Dios. Que si por fuera nos ven, este no sabe, este no sabe cantar, nadie da nada por él. Amén, amén. Solo ven piel de tejón. Cristo vive. Entonces, hay veces que muchos no quieren estar bajo esa cobertura. ¿Sí? Para estar abajo tienes que estar enganchado. Amén. Por eso los broches, por eso las lazadas que dice, que leímos. Es decir, que entre cortina y cortina, así como se cosen, en todas las cortinas a lo largo le ponían lo que es esos ojales, ¿no?, que ponen en la lona para amarrarlas de las esquinas. Entonces, todas las cortinas llevan de esos ojales
pero eran como bordados con hilo azul, ¿sí? Y llevaban a lo largo. ¿Para qué? Para que se unieran a la otra cortina. Se unía una cortina con la otra por medio de los jales, pero era con hilos de oro, con hilos azules. ¿Por qué? Por los vientos, para que ninguna se separara de la otra, no estuvieran así como las lunas que ponemos, ¿no? Sino que aquellas estaban bien tensas. Por más que los vientos vinieran fuertes, no se movían. ¿Sí? Y es así como debe ser la unidad entre nosotros y Cristo. Gloria a Dios, Entre los mismos aleluya. hermanos, pero también la unidad unidos con Cristo. ¿Sí? La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser enlazado? A que pase la aguja por ti para que estés unido a la otra cortina, al otro hermano o a Cristo. Cristo vive. Aleluya. Así como las tablas estaban atravesadas por dentro, así las cortinas estaban unidas otra una con la otra. Les atravesaba el hilo, la aguja. 50 lazadas, ¿sí? Cada uno. Y a 50 representa el Pentecostés, ¿no? Amén. Unidas por un solo espíritu. Cristo vive. Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, hay veces que no vamos a entender por qué pasamos pruebas y luchas, pero es que Dios está enlazando, pasando la aguja, Gloria a Dios. y eso duele. Y en ese momento no podemos entender por qué lo está haciendo, pero cuando ya está todo hecho, se puede ver la belleza. Entonces, no podemos preocuparnos por las pruebas, la lucha, si no las entendemos ahora. Sí, Después amén. vamos a ver todo completamente, tener una visión más amplia. Amén, aleluya. ¿Sí? Mientras dejemos que Dios siga enlazando, pasando ese hilo. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué se hizo así? ¿Por qué no de una sola lona toda así? Porque resultaría más difícil transportarla, desmontarla. Recuerde que Dios ordenaba que se moviera Israel por todo el desierto, ¿no? Cada cierto tiempo decía, vámonos, es hora de levantarnos. Y como lo vimos anteriormente, cada familia tenía que hacer algo, ¿no? Desmontar parte del tabernáculo, de la familia de Coat, de Merari, ¿sí? Y los de Gerson. Entonces, a los que les tocaban las cortinas, las pieles, iba a ser más tardado y difícil doblar todo eso. Tenían que hacerlo ya, mínimo 2 horas en desmontar todo. Entraba una familia a desmontar y entraba la otra, seguía y la otra. Entonces, para que no tardaran tanto, por eso fue con broches, ¿no? Simplemente desbrochaban y empezaban a doblar cada una de las cortinas, ¿no? Las doblaban, guardaban y entra el siguiente, ¿sí? Ahora, vimos la otra vez acerca de cuando tenían que marchar, ¿no? Tenían que desmontar todo y guardar, pero no era así solamente de hay que desmontar y guardar y ya, no, todo tenía un proceso, ¿sí? Primero entraba Aarón, el sumo sacerdote, con sus hijos. ¿Qué es lo que hacían? Tapar todo, ¿no? Tapaban todo, tapaban el arca con el velo, el que estaba aquí en la entrada, en el lugar santísimo. Esa cubierta primero, el velo. Después del velo le ponían una cortina azul, un velo azul, para que lo cubriera, porque nadie podía verlo. Y así, con todos los demás mobiliarios, tenían y los tapaban, ¿sí? Porque nadie podía verlo y nadie podía tocarlo, así como esto. No podía tocar yo la madera, lo de adentro, solamente podía así,
ni tampoco ver. Esa es la manera que nos representa a Cristo y también a nosotros, Amén. lo que llevamos dentro. Entonces, todas tenían que llevar ese velo o esa cortina azul, todos los mobiliarios, el altar, la mesa de los panes, el altar de incienso, ¿sí? Todas estaban cubiertas. Y la última, la piel de tejón. ¿Por qué? Porque el azul representa, ¿verdad?, lo que viene del cielo, lo divino, pero también representa lo que es la justicia, es estar bajo la autoridad de Dios. Es decir, que mientras todos los mobiliarios estuvieran dentro del tabernáculo, todos estaban bajo la autoridad, pero cuando salían y eran transportados, también estaban bajo autoridad. Amén. Seguían tapados. ¿Sí? ¿Qué significa eso? De que nosotros, mientras estemos aquí, estamos bajo la cobertura de Dios. Pero ¿qué pasa cuando salimos? Cuando vamos a la casa, al trabajo, o andamos en la calle. Seguirás bajo la autoridad, cobertura de Dios, seguirás en temor de Dios, o harás lo que quieras. ¡Aleluya! Porque podemos venir al templo con una cara como así de santo, de temor, ¿no? Aquí soy santo, aquí me porto bien. Pero ¿qué pasa cuando salgo? Me quito la cobertura, me quito la piel de tejón, me quito el azul, me quito la cortina de púrpura que significa la realeza de Cristo como Rey. Ya no estoy bajo autoridad, ya puedo hacer lo que quiera. Así no. Así que donde quiera que vamos, mostramos la gloria de Dios y demostramos que estamos bajo la autoridad de Dios. Sí, amén. Y eso es necesario. ¿Por qué? Recordemos cuando a Cristo lo arrestan. Dice que había un joven que le seguía de lejos, pero cuando lo arrestan dice que este joven huye. Como iba con una sábana, deja la sábana y huye desnudo. Amén. Entonces, el Señor Jesús le dice a la iglesia de Odisea: tú eres pobre, ciego, desventurado y estás desnudo. Amén. Es decir, no estás vestido ni de recubierta de oro, ni tampoco de cobertura. Sí, amén. Estar fuera de la cobertura de la autoridad de Dios es estar desnudo. Es no estar recubierto de su gloria, de su oro, de su divinidad. ¿Sí? Todo el atrio alrededor era de lino fino, blanco, resplandeciente. Gloria a Dios. Y cuando de afuera se acercaban a la cortina blanca, contrastaba su suciedad con la del lino fino del atrio del tabernáculo. Se da cuenta de que está sucio, no puede entrar así. Tengo que lavarme primero. Este representa el lino fino, blanco, la pureza, las acciones justas de los santos. Dice. Que a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las obras justas, las acciones justas. Y somos justos no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo en nosotros. ¿Sí? Nosotros no podemos declararnos justos a nosotros mismos, por lo que Cristo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la prueba, la lucha, los problemas? ¿Haremos lo mismo que este joven que dejó la sábana y huyó desnudo? ¿O enfrentaremos con Cristo su padecimiento? Amén. Porque el único que se queda cerca de él es Juan. Quien no está bajo la cobertura, quien no está revestido de Cristo,
Cuando vienen los problemas, huye. Y ahí se denota que no estaba vestido, siempre estuvo desnudo, siempre quiso cubrir la vergüenza de su desnudez con sus obras humanas, por sus propios méritos, con una apariencia de cristiano, por decirlo así. Pero no, que Juan lo sigue hasta la cruz, siempre estuvo cerca de él. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Juan tuvo una mayor revelación y conocimiento de Cristo por su cercanía, porque siempre estaba pegado a él, que se recostaba en su pecho, y tan recostado en su pecho que podía escuchar los latidos de su corazón. Cuanto más cercanía, cuanto más intimidad, más se conoce a Cristo. Amén. De igual manera nosotros, cuanto más conocemos a Él, cuanto más revelaciones tenemos de Él, cuando viene la prueba de lucha, en vez de huir, en vez de correr, nos quedamos ahí sabiendo que Él hará lo que tenga que hacer. ¿Sí? Y no que lo hizo, el tercer día resucitó. ¿Sí? Entonces, que no nos pasa a nosotros que estemos vestidos de nuestra propia gloria. ¿Sí? Porque no podemos agregar ni quitarle nada al evangelio. Por eso esos 4 colores: lino, azul, púrpura y carmesí. El lino fino, ¿verdad? El blanco. ¿Sí? El carmesí, el rojo, la sangre derramada. El púrpura, la realeza, Cristo como rey. ¿Sí? Y azul, lo celestial. Cada uno representa un evangelio. Y para que yo pueda entrar, tengo que conocer a Cristo por lo que dicen esos evangelios. Yo no puedo acercarme y tratar las cosas, hacer las cosas a mi manera, buscar a Cristo a mi manera. Eso es crear mi propio evangelio. ¿Sí? Es decir, pues sí, la Biblia dice que así, pero yo pienso que asá. Pues sí, la Biblia, Dios dice que tiene que hacer así, pero yo pienso, yo creo, a mí me parece mejor, ¿sí? Estamos creando nuestro propio evangelio. Y cuando creamos nuestro propio evangelio, ya no podemos llegar a conocer a Cristo como es Él. Porque estaremos viviendo en una mentira, ya no tenemos un fundamento. ¿Sí? Entonces, si Cristo, si Dios viniera, estuviera enfrente de ti y empezara a abrir capa por capa, piel por piel, que abriera la piel de tejón, ¿qué encontraría debajo de esa piel? ¿Encontraría su gloria? ¿O qué encontraría? Encontraría obras de la carne. ¿Qué encontraría debajo de esa apariencia tuya, debajo de esa piel de tejón, que abría el corazón y que lo desenrollara, ¿no? Que dicen que se comprobó que el corazón, que es como una tabla, que lo puede desenrollar el corazón y parece un pergamino, que es como Dios decía, ¿no? Escríbelas en la tabla de tu corazón. El corazón dice que se desarrolla, lo sueltas y se vuelve a formar el corazón, lo agarras, lo desdoblas y parece un pergamino. ¿Qué pasaría si Dios abriera eso? ¿Qué tienes escrito? ¿Está escrito de mi palabra o has escrito tu propio evangelio? ¿Qué encontraría el Señor? ¿O estaríamos desnudos ante tu presencia? Entonces, conocer cada una de las partes del tabernáculo, aparte de conocer a Cristo, nos conocemos nosotros mismos. Entonces, que detrás de todo esos pieles, de esas cortinas, esté la presencia de Dios de gloria. Y cuando nosotros andemos, donde quiera que andemos, que aunque miren piel de tejón por fuera,
que por dentro no perdamos eso y que estemos bajo su cobertura, bajo su autoridad, y en la cabeza de todo. Ahora vamos a orar y decir, Señor, aquí estoy. Que pueda ejercer